Vamos a comenzar haciendo una pequeña dinámica, ¿sí? Hoy no tenemos internet, vamos a ver si para la noche lo tenemos, pero lo que quiero proponerte es que vayamos al viejo sistema de comunicación, el boca a boca. Vas a contarle a la persona que tenés al lado, brevemente, algo que recuerdes de una persona que impactó tu vida, algo que te dijeron, algo que viste que te hizo generar un cambio en vos. Por ejemplo, yo tenía un conocido llamado Adrián y yo de chico era de hacer más broma de las que hago antes. Y un día él me dice, de broma en broma la verdad se asoma. Y eso me hizo pensar a mí si todo lo que yo estaba hablando realmente no tenía un deseo dentro. Y me hizo empezar a examinar un poco de qué era lo que hablaba y qué es lo que pensaba. ¿Sí? Otro podrá decir, bueno, a mí no sé, lo que siempre lo veía que mi viejo todas las mañanas se levantaba y tomaba mates con mi mamá. Entonces yo hoy día en mi matrimonio hago lo mismo. O también puede ser un ejemplo negativo. Vi como mi hermano andaba sin casco hasta que se pegó un palo y de ahí en más yo uso casco. Así que brevemente, 1 minuto, 2, contale a la persona que tenés al lado algo que recuerdes, una experiencia que impactó tu vida y te generó un cambio. Bien, ¿cómo verán estas personas han hecho una influencia en tu vida? Han obrado, han actuado de cierta forma o te han dicho algo que generó en vos que replanteas tu actuar y en consecuencia tomaras una decisión que te llevase a un cambio. Hoy quiero hablarte un poco de los influencers. Hoy día esto mismo sucede a través de las pantallas y de las redes, ¿sí? Hay personas que son generadoras de opinión y tratan, como muestra esta imagen, de atraer los likes, la simpatía de la gente y generar un cambio en las personas, en la mentalidad. Son personas que influencian nuestras vidas. Quizás en nuestro caso, todos los que somos ya un poco más grandes, que tenemos algunos años, no le damos tanta bolilla, pero la realidad es que los influencers han existido desde siempre. Hoy están detrás de una pantalla, pero antiguamente los teníamos en el uno a uno. Entonces, Dios teniendo esto en cuenta, nos va a comentar, y hoy vamos a estar viendo toda una dinámica de bendición y cuidado generacional que Dios propone para nosotros. Y para eso vamos a ir a este pasaje primero. Los voy a llevar hoy por un par de pasajes, pero no se preocupen, están todos anotados. No sé si los verán desde ahí, los leerán, pero trataré, si no yo, de leerlos en voz alta. Comienza Deuteronomio 4 y Dios le dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Más adelante en Deuteronomio 6 nos va a decir, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 4, 9 y 10.
Entonces, vamos a ver 3 componentes de esta dinámica que Dios quiere usar para proteger y para bendecir a las generaciones, ¿no? Y el primer componente de esto tiene que ver con tu persona. Hay cosas que nadie va a hacer por vos, hay decisiones que vos tenés que tomar, caminos que tenés que transitar y nadie puede hacerlo por vos. Es tu responsabilidad delante de Dios. Nadie va a tomar eso. Y esta responsabilidad, esto que tenés, está estrechamente ligado con el disfrute de la vida abundante. Quiero hacer un paréntesis y recordar, desde la iglesia insistimos muchos que no se trata del hacer, sino del ser, ¿sí? Dios quiere hacer un cambio en tu vida para que vos seas una persona que en consecuencia lo sigue. Y en consecuencia de esa obediencia, tu vida empieza a impactar en los demás y a bendecir a otros. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ponerme, bueno, yo mientras estoy en la iglesia no voy a decir malas palabras, por ejemplo. Llego, hablo perfecto, buenas, ¿cómo estás? Cruzo esa puerta, che, ven hijo de la... Y empezamos, y hago ese cambio. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en una dinámica de hacer y no ser. Yo no fui cambiado, no fui transformado, simplemente obedezco cuando estoy acá adentro, me conduzco como los demás, pero no. Y Dios lo que propone es hacer un cambio desde dentro que después se refleja en tus acciones. Cerrando ese paréntesis, el disfrute de la vida abundante tiene que ver con eso, pero esto está ligadamente con una responsabilidad tuya y es personal. El querido Chris Shaw, oficiando una ceremonia de casamiento, dijo unas palabras que fue algo así como: cuando una pareja llega al altar, pareciese que al terminar el casamiento, los esposos acaban de adquirir un título en cómo debe ser una buena esposa. Y por el contrario, las mujeres adquieren un doctorado en de qué se trata ser un buen marido. Y la realidad es que ante Dios, a vos no te toca saber cómo tiene que ser una buena esposa, o yo marido. A mí me toca saber cómo ser un buen marido, porque es mi parte, no la de ella. Y ella, por su lado, cómo ser una buena esposa. Cuando nosotros, si empiezan a pensar en nuestra cultura, siempre estamos buscando qué es lo que el otro debería hacer. Y yo actúo así porque el otro hace así. Y la realidad es que delante de Dios no funciona. Delante de Dios es qué te toca a vos. Entonces yo tengo que empezar a plantearme cada vez que me encuentro frente a Dios, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Cuando estoy en una discusión, en una pelea, ¿qué parte tengo yo en esto? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Es importante porque esto nos ayuda a empezar a convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo esta situación me muestra qué tengo que cambiar yo para ser aquella persona que Dios planeó que sea? ¿Sí? Cuando estás en una discusión, no estés tanto buscando qué es lo que el otro tiene que hacer, porque vos tendrías que estar juntando las cosas del piso para no dejar tanta mugre, porque vos tendrías que tratar de hablar de otra forma para no generar un problema. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo ayudar a que se genere el cambio? ¿Qué es lo que a mí me toca? Si vivimos siempre echándole la culpa a los demás, si siempre el mundo tiene que cambiar, si siempre es todo lo de los demás, nunca vamos a mejorar. Y seamos sinceros, miremoslo como país. Siempre estamos mirando qué es lo que tendrían que hacer arriba. Cuando vemos a la selección jugar, qué es lo que tendría que hacer el técnico. A veces no tiene que ver con eso. Es vivir un estado de expectativa y frustración. ¿Qué es lo que vos podés hacer? Porque lo que vos podés cambiar son tus acciones, no las de los demás. Entonces, en este primer punto, Dios empieza tratando con tu persona. Y para esto hay una realidad que tenemos que tener en cuenta. Todo padre les pasamos a nuestros hijos una gran brecha de distorsión de la realidad. ¿Digo una mentira? La verdad es que todos les vamos a dejar a nuestros hijos una brecha de distorsión. Las máximas que nosotros tenemos, la forma de ver las cosas, no siempre son lo que son. A veces vemos la realidad a través de nuestros ojos, de nuestra subjetividad, pero no es cierto. Les voy a dar un ejemplo. Hace años, en mi juventud, en esos 20 por ahí, había estado viendo había estado leyendo y demás
sobre cómo la iglesia a veces se iba encerrando en sus paredes y dejaba un montón de cosas de lado. Y en esa revolución que pasamos los adolescentes y después adultos de tipo Che Guevara, acá voy a cambiar todo, van a ver cómo se hacen las cosas, el ungido de Dios. Estaba hablando con un amigo diciendo, sí, porque realmente cuando vas a la iglesia están todos siempre las mismas costumbres, de estar sentado, cantan 3 himnos, y después no hay vida. Y yo ahí empezó, y él me escuchaba atentamente. Y cuando termino de contarle todo lo que era el celo por la obra de Dios, por el evangelismo arduo, por salir a las calles, me dice, qué curioso, porque esas cosas que vos le llamás de pronto el celo, la sana doctrina, yo creo que es orgullo. Yo me quedé así mirándolo. Y ya le iba a tirar con un palo, a ver, desgraciado, ¿qué me venís a decir? Yo de mis padres heredé la importancia. Y me acordé de este pasaje que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y muy a regañadientes me encontré y le digo, ¿por qué decís eso? Y él me dice, porque todas las personas que están en la iglesia, Dios también las está amando. Y ellos llegaron a Dios y tuvieron su experiencia. Y que su forma no sea tu forma, no significa que Dios no los usó y que no los está usando. Ese día yo me fui pensando que tal vez una virtud que yo veía en mí, que era el santo celo por Dios, quizás era un defecto mío, que se llamaba el orgullo. El pensar que mi forma era la única y era la que Dios me había comunicado para todos. Y está bueno este ejercicio de examinarnos, de pedirle a Dios, como dice a David, examíname Dios, porque por ahí, en una de esas, soy medio salame y no me doy cuenta. Y muchas cosas que creo que están bien, de pronto no las están. Ejemplo parecido, una vuelta a Germán Ortiz, tuvo un profesor que se llama Esteban. Y ellos son muy amigos desde adolescentes. Y estaban charlando y él contaba sobre la virtud de la austeridad. Esta me quedó marcada. Porque él estaba hablando y le decía, sí, porque la verdad mis padres me enseñaron lo que es ser austero. Y él describía todo. Y Esteban le dice, es curioso porque yo lo llamaría miseria. Y nuevamente, él contaba esa vez que se quedó pensando si en realidad no estaba siendo miserable, que no le estaba dando nada a los hijos, que se amarreteaba todo, y lo que los padres lo llamaban austeridad era miseria. Era, no hay, no tenés, no se puede. Y en vez de criar un buen hábito, estaba criando chicos que viviesen en la miseria, ¿no? Es interesante. Estas máximas que heredamos, constantemente tenemos que ir delante de Dios y presentar y decirle, Dios, examiname, mostrame. Y tener ese espíritu para escucharle hablar con el otro, si quizás mucho de eso que heredé no es incorrecto. En segundo lugar, si bien tengo una responsabilidad con mi persona, Dios quiere obrar con la familia. ¿Hemos hecho todo bien en nuestra vida? ¿Somos personas perfectas? Sí. La realidad es que no. Hemos tenido en nuestro caminar muchos aciertos, pero también le hemos cerrado, hemos metido la pata y generalmente cuando compartimos nuestros aciertos estamos bien, pero tendemos a guardarnos en el bolsillo y esconder nuestros desaciertos. Y hay un problema, que vos te pierdas de pasarle a las siguientes generaciones tus desaciertos, está generando un problema grande. Y no hablo de acá del morbo de pasar al frente y contar todos tus pecados y exponerlos detalladamente, pero sí decir, yo caminé de esta forma, en un momento me alejé de Dios, tomé una mala decisión, hice esto y trajo esta consecuencia. ¿Por qué es importante? Porque la generación que viene lo necesita. ¿Por qué vas a permitir que otro meta la pata en lo mismo que vos lo mostraste? Que vos lo metiste, si podés advertirlo. Si de pronto esta persona puede decir, no, como decíamos al principio de la influencia,
esta persona me dijo que le pasó esto y yo no quiero meter la pata en lo mismo. Nosotros tenemos dos grandes maestros, ¿sí? Por un lado es la experiencia de las cosas que nos pasan, de la que aprendemos, pero mucho más barato es el aprendizaje de la experiencia del otro. Y seamos sinceros, ¿por qué vas a dejar que alguien la pase mal cuando vos podés advertirle? No tenemos esta cultura de acercarnos a alguien que le fue mal, que anduvo mal en la vida, para preguntarle, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Sí? Ni hablar de a veces decir, ¿cómo fue que llegaste a esta situación? Porque me sirve lo que te pasó, porque no quiero cometer los mismos errores. No quiero terminar mal. Generalmente es difícil por dos cosas. Primero, a veces no nos da la cara para hacerlo, pero segundo, que también sabemos que nosotros mismos no contaríamos eso, nos lo guardaríamos para adentro, acá no pasó nada. Y muchas personas van a estar pasando lo mismo que vos pasaste, solamente porque a veces nos cuesta compartir eso. Por eso, en este pasaje, cuando veíamos, fíjense que Dios decía, atrás, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vamos viendo que de pronto dice, y el pueblo salió y pecó y metió la pata, y Dios lo perdonó y la restauró, y volvió a meter la pata, y después pecó, y constantemente. Y después nos van a decir que muchas de estas cosas se han escrito para nosotros, para que aprendamos, para que no caigamos y cometamos los mismos pecados. Si no, es una simple historia que pasa de largo. Y así como la historia del pueblo de Israel, tu historia necesita ser contada. ¿Nos da vergüenza? ¿Nos molesta? Claro que sí. Nos pasa. Pero fíjense en la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Tuve 5 maridos y ahora el que está no es mío. Pero conocí a Jesús y mi vida cambió. Y esto no se trata de ir desde la vergüenza, sino de ir hacia adelante desde el cambio, ¿sí? Lo pasado se lo entregué a Jesús, me perdonó y me proyecto hacia el futuro, de acá en adelante. Pero no guardes esos aprendizajes, compartilos. Tus hijos no tienen por qué pasar por lo mismo que vos pasaste. Y a veces, tratando de mostrar una imagen de que somos perfectos, de que somos los superados, lo pasamos de largo. Algo más que es interesante. Fíjense, 2 Timoteo 1:5. Decía así, Pablo escribiéndole a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Para Dios el discipulado está íntimamente ligado a los padres, a la familia. En otras palabras, nosotros estamos esperando siempre que cuando lleguemos a la iglesia vamos a entregar a nuestros hijos, alguien se va a ocupar de enseñarles, de criarlos en el camino del Señor. Pero ante Dios la responsabilidad es nuestra. El discipulado, ¿sí?, que no se trata de una serie de conocimientos, sino que se trata, a mí me gusta dar esta imagen, yo aprendí a caminar con Jesús, voy todos los días de mi vida y cada día que paso en relación con Él lo voy conociendo más. Y el discipulado es acercar a alguien nuevo que no lo conoce y presentárselo e ir caminando los tres juntos hasta que esta persona pueda caminar sola, que tenga y desarrolle su relación con Jesús propia, que no dependa de mí, y yo alejarme para que ellos dos puedan seguir caminando. Esto está principalmente ligado a nosotros como padres. Dios no me va a decir a mí, ¿por qué León no fue bien enseñado por su discipulador? Me va a preguntar qué hice yo. Cuando a mí me pregunte, no me va a preguntar tanto, ¿y qué tal fueron las cosas que preparaste? ¿Qué tal tus adolescentes? No, me va a preguntar, ¿y León? ¿Qué fue de su vida? Como padres tenemos una responsabilidad grande, porque somos los encargados del discipulado de nuestros hijos. Y este discipulado no es algo solo de palabras, tiene que ver mucho con nuestras acciones. Hay un pasaje más que dice,
en Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y quiero que entiendan esto. Dios bendice a quien pone en práctica, no a quien escucha. Un ejemplo simple. Dice Dios que el que presta al pobre, le presta a Dios y que va a ser Dios quien se encargue de devolver. La realidad es que tenemos gente en las iglesias llenas de personas que conocen este principio, pero no lo ponen en práctica. Y un montón de incrédulos que sin creer, como dice Daniel González, ni en la luz eléctrica, donan y ponen. Y sin embargo son bendecidos. Ellos no creen que se venga Dios ni nada, pero ¿por qué? Porque es un principio. Y Dios bendice al que lo pone en práctica, no al que lo cree. ¿Sí? Nosotros creemos que no hay nada mejor que una relación con Dios, que no hay nada mejor que cada día escuchar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Pregunto, ¿lo haces? ¿Te tomás todos los días un tiempo para escuchar a Dios? ¿Para comenzar tu primera hora del día viendo qué es lo que tiene para tu vida? ¿Sabés por qué esto es importante? No solo porque vos te estás perdiendo de ese disfrute de la vida abundante que está ligado a tu relación con Dios y la obediencia, sino porque hay una generación atrás que está viendo lo que vos estás haciendo. No te escucha, te ve. Y eso es importantísimo. Seguramente en las experiencias que contaste, probablemente contaste algo que vos viste, no solo que oíste, algo que te impactó. Y la realidad es que marca más nuestra vida las acciones que las palabras. Si te pregunto qué te acordás de tus maestros de la primaria o secundaria, posiblemente ni te acuerdes qué te enseñaron, pero sí te acordás cómo era la persona, cómo era su carácter. Ah, esta era la de Rulos que gritaba todo el día, este era el desgraciado que a todas las... Te acordás del ser, no tanto del hacer de la persona o del decir de las personas, sino lo que hicieron, ¿sí? Entonces, para preguntarnos qué clase de fe estamos heredando a nuestros hijos. Porque recordá, la fe que les estás heredando no es la que se da acá adentro, es la que vos estás dando todos los días en tu casa. Tu forma de contestar, tus palabras, tus reacciones, están reflejando lo que ellos van a imitar en el futuro. Entonces, tenemos que ser conscientes y tener cuidado. Porque cuando comenzamos al principio con tu persona, con que Dios está interesado primeramente en vos, tiene que ver con que si vos cambiás, si vos te acercás a esa persona que Dios quiere que seas, cuanto yo más me parezco al proyecto que Él tiene para mí, más estoy influenciando positivamente a las generaciones que vienen atrás. Y es importante que tomemos conciencia de esto. Si sé que Dios me dice que no hay nada mejor que congregarme, yo tengo que ir y congregarme. Y congregarme no es solamente venir y asistir y ocupar una silla. Tiene que ver con el ver cómo está el otro, con qué pasó en la semana, con orar unos por otros. Y por eso también el grupo de pequeños es de vital importancia para esto. Dijimos entonces, en primer lugar, tenemos una responsabilidad con tu persona. Dios quiere involucrar el segundo componente a tu familia. Y en tercer lugar, el pueblo. Si hasta este momento viniste diciendo, esto de hoy no era para mí, yo no soy padre, yo no tengo hijos, te voy a pedir que con mucho amor le pidas al de al lado que te pegue así en la cabeza y te diga, esto es para vos. Decilo, me equivoqué, no, ¿sabés que pensé que no era para mí? Fíjense, en el pasaje al principio que leíamos, dice así, convoca al pueblo. Dios le dice, convoca al pueblo. Es interesante pensar que como pueblo, como iglesia, tenemos parte en el cuidado y la formación de la generación que viene. Cuando vos dejás la santidad para otro, para decir, esto no es para mí, yo hago lo que puedo, uno es humano, ¿y qué se le va a hacer? Por favor, te pido encarecidamente no. Porque no se trata solo de vos.
Acá hay niños, preadolescentes y adolescentes que te ven. Pero a mí no me... Te ven. Quizás no te conocen por nombre, pero te conocen como el tipo que siempre deja mugre en la puerta. Quizás te conocen con el que contesta, es más, es probable que tengan hasta una imitación de vos y no lo conozcas. Y yo sé que sí porque me he enterado de varias imitaciones, incluso mías, y uno dice, prestan más atención de lo que pensamos. Los chicos te ven y lo que vos haces impacta. Y queremos en esta dinámica invitarte que no solo en la familia, sino que la iglesia se compromete también a cuidar de tus hijos y a criarlos y acercarlos a Dios. Por eso te animo a que estés haciéndolos participar de todas las actividades que hay. Aprovecho a resaltar el ministerio de los maestros de niños, de preadolescentes, adolescentes y jóvenes, porque están siempre ahí, gratis, ad honorem, por un llamado de Dios, invirtiendo tiempo en la crianza de estas generaciones. Porque estas generaciones son lo que a nosotros nos reflejan como iglesia hoy. Y es importante que vos te unas a parte de ese esfuerzo. Ellos están colaborando para ayudarte. Y desde acá tengo un par de ejemplos para darte. León, de cuando era chico, me cuenta Vero que ellos iban a la casa de Walter a hacer el grupo pequeño. Y León esperaba el día para ir. Ahora, no es que en la casa de Walter había un montón de niños jugando, donde él se divertía y la pasaba de 10. Y uno dice, ¿qué hacían? ¿Contaban historias para niños? No, era un grupo pequeño donde hablaban, pero él disfrutaba de ese tiempo con otros. ¿Sí? Yo mismo, cuando era chico, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en casas de gente de la iglesia que me invitaban de pronto a tomar la leche, a disfrutar, no sé, de un almuerzo. Eran personas mucho mayores que yo, pero disfrutaba de ver y cómo ellos impactaron mi vida para seguir a Jesús. No me dieron una lección, no es que me bautizaron, ni que me dieron una palabra y descendió el Espíritu, me transformé, sino el verlos actuar. Me encantaba una pareja, cómo se trataban, y yo decía, estos son extraterrestres. Porque yo, gran parte de lo que conocía, era que los matrimonios después de unos años de casado ya no se dan mucha bolilla, es todo una imagen que dan delante de la gente, pero se vienen a los palos después de... Y verlos a ellos en la intimidad de su hogar, el pasar tiempo con ellos, me hizo plantear si quizás no había algo distinto de lo que yo había conocido. La gente te ve. Y es importante que empieces a abrazar a estas nuevas generaciones. No te gustan los chicos. Te tengo una noticia. A mí no me gustaban tampoco. De hecho, me cuesta todavía. He ido bajando. Primero empecé cuando era más chico trabajando con jóvenes. Un día me encajaron adolescentes. No sabía de qué hablar. Dispersos como son los adolescentes con su mente mosaica que salta de este tema a este. Y ni te digo con las mujeres adolescentes. Hasta el día de hoy me cuesta seguirle el hilo. Y yo decía, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Por qué me acerco acá? Pero sin embargo empecé a ver que Dios me usaba también para bendecir ahí. Después pasé a los pre. Hace unos años, cuando yo estaba con un grupo de adolescentes en la escuela bíblica, me dicen, bueno, este año vas a empezar con otro grupo porque ellos los pasamos para otra clase. Dale, ¿y qué adolescentes vienen? Porque no ubicaban, no, son preadolescentes. Todavía no los llamaban así. Y me cae un Tiago, una Martina, que ya entraron corriendo y dando vueltas al aula y yo la miro, Vero, vení a ayudarme, la llamé. No sé qué hacer con los niños, no me llevo con niños. Y tengo que empezar a amarlos, empezar a entender, empezar a tratar de ver cómo influir en ellos. Y te animo a hacer lo mismo. Nos cuesta entender, ahora estoy con los más pequeños, estoy un desafío, así que me pego a Vero, ¿viste? Como para que no vean mi miedo. Y trato de ir siguiendo. ¿Qué hace Vero? A ver, yo veo cómo van. Ayer, anécdota rápida, no me quiero desviar mucho, íbamos caminando para el cumpleaños de una chica y en medio de la calle una nena que estaba en la puerta con la familia, eran cerca de las 8:30, casi 9, pero va corriendo y la abraza. Y yo, ¿qué onda? Y se acercaba a saludar y de pronto un montón de niños ahí saludando a Vero. Fueron alumnas de Vero por 3 meses y esas chicas iban una clase de las 5 de la semana.
Creo que si algo me faltaba para cerrar el tema de hoy era ver eso ayer. Impacta. Lo que vos haces impacta y queda. ¿Qué le podrían quedar a estas nenas de 8 años de una maestra que la vieron 10 veces como mucho en 3 meses? Porque ellas no iban tampoco, no asistían. Tu testimonio impacta. ¿Es difícil amar a los adolescentes, a los niños? Sí, cuesta, son desordenados. Pero mira, la neurociencia empezó a ver que el cerebro, muy por detrás de lo que se pensaba, se termina de desarrollar a los 25 años. En otras palabras, el lóbulo frontal, ¿sí? A todos los que son menores de 25 pueden tocarse acá a ver si falta algo, no termina de desarrollar el cerebro todas las conexiones. Entonces, muchos de esos desórdenes, esas cosas, son parte de que se están desarrollando. Y uno diría, bueno, espero a que sean grandes y ahí hablamos. No, porque Dios nos puso en esta dinámica, porque se supone que nosotros, que ya tenemos el lóbulo frontal desarrollado, que nuestro cerebro es funcional, e insisto en el se supone, somos los que deberíamos acompañarlos a desarrollarse y desarrollar prácticas correctas. No piensan a futuro porque no desarrollaron todavía esa capacidad. Vos decís, le dije que si hacía esto iba a pasar aquello, y lo hizo igual. Sí, todavía no está formado y por eso Dios te puso en la vida de esa persona. Entonces es nuestra responsabilidad como adultos el ir trabajando eso. Muchas veces me pongo a pensar que todas las imperfecciones que tenemos nosotros como adultos, esos berrinches que hacemos cuando no tenemos lo que queremos, esa desorganización, no me importa, ya va a pasar, son niñerías. Fíjense este pasaje. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos niños o no seremos inmaduros como los niños. Y resalta esta frase: no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando yo soy celoso, ¿con quién estás hablando? En los noviazgos, en las parejas, incluso en gente grande. Cuando soy un berrinche, no tengo lo que quiero y sabes que ahora no te hablo, me enojé con vos. Seamos sinceros, en los matrimonios lo hacemos. Yo mismo me encuentro a veces. Esas cosas son niñerías que no resolvimos cuando éramos chicos. Porque el mismo Daniel que se enojaba y miraba a otro lado, no te hablo, estoy ofendido. Es el Daniel que hoy día le hace eso a su esposa. Y son cosas que tendríamos que haber resuelto de niños. Ahora bien, ¿qué es más fácil? ¿Que cuando somos niños las trabajemos y las resolvamos para no arrastrarlas hacia el futuro? Porque después llegamos a la crisis de los 40, cuando todavía no resolvimos la crisis de los 5, la crisis de los 15. Por eso ya tenemos a muchos tipos de 30, 40 años vistiéndose como un adolescente. O hablando y actuando como, no hay mañana. Seamos sabios, cuidemos que estas generaciones crezcan lo mejor posible y toda la iglesia está involucrada. La semana pasada presentaban acá a Amanda. ¿Y qué es esto? ¿Un sacrificio, un ritual que lo elevamos así? ¿Falta alguien con una túnica prendiendo fuego atrás?
No, no es un ritual. Es simplemente que nos comprometemos delante de Dios como iglesia a colaborar con la familia en la crianza de esa niña en los caminos de Dios, en ayudarla a caminar, vamos a acompañar a sus padres. Y ese compromiso es parte de lo que tenemos que honrar. ¿Por qué? Porque Dios así lo planeó. La generación que viene depende de vos. Y si no te gusta, háblalo con Dios. Quien no resolvió su crisis de adolescente, muy difícilmente tiene que lidiar no solo con la de ahora, sino con la de adolescente. No dejemos esto para los que vienen atrás. Discipulemos a las nuevas generaciones desde nuestro ejemplo. Así que te voy a pedir encarecidamente que cada vez que termine la reunión, a los sugieres que están ahí, abrazá a los chicos, a los adolescentes, recibilos, decirle te queremos, te extrañamos, queremos estar con vos. Y no desde, ¿qué hiciste mal? Así eso no le gusta a Dios, acá no puedes entrar. No, cuidémoslos porque somos responsables de ellos. Yo sé que a veces no quieren que los abracemos, se van así cargosos, pero les gusta, lo necesitan. Y necesitan que vos te involucres en sus vidas. Así que te voy a dejar este desafío. Vamos a terminar repasando. Tu persona, lo que vos haces en tu intimidad, en tu relación con Dios, impacta en los demás. Tus hijos, sos el responsable del discipulado de ellos. Tu ejemplo, tus enseñanzas, el repetirles la palabra, el tomarte un rato en la merienda donde decís, en la merienda, en el almuerzo, en la cena, no vamos a prender la televisión, no vamos a tener los celulares, cada uno comparta algo de lo que hoy leyó. ¿No leíste? Bueno, agarrá, lee algo y contanos de lo que sacaste. Es algo que tenés que hacer, es intencional, tiene que salir de vos. Y de esa manera vas a empezar a incorporar un hábito nuevo, vas a estar criando a la generación que viene en el camino de Dios. Y por último, como pueblo, tomemos esa responsabilidad. Terminamos orando. Papá, te damos muchas gracias porque esta responsabilidad tan grande, tan linda, tan hermosa, nos las encargaste a nosotros. Y a la vez te pedimos perdón, porque la verdad que muchas veces hemos vivido como queremos, como nos parece, y no nos hemos dado cuenta que estamos afectando a los que vienen atrás. Queremos pedirte que cambies nuestro corazón, que nos ayudes a tomar decisiones sabias, a poder involucrarnos en la crianza de las próximas generaciones, porque lo necesitan y porque vos nos lo encargaste. Ayúdanos a ser responsables con eso y a poder disfrutar de la vida que tenés para nosotros, porque el deleite de nuestra vida está ligado totalmente con el conocerte a vos y seguir tus pasos. Dejamos lo que resta de esta reunión en tus manos, bendice a cada uno de los que hoy están aquí y danos, Señor, el corazón que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.